Muy buenas noches, ¿cómo andan amigos? ¿Qué cuentan todos? Bueno, bienvenidos a este nuevo programa, a esta nueva edición. La verdad que, bueno, les quiero aclarar a todos que hoy estamos con un poquitito de interferencia en la transmisión de internet, así que igual por las dudas le aviso a todos los que están escuchando y los que están viendo que se queden tranquilos que esta entrevista se va a grabar y que en su defecto se va a publicar y va a quedar registrada para todos. Y ya estoy acá, lo tengo al lado mío, lo tengo del otro lado, ahí está, al maestro, a Gustavo Russo. ¿Qué hace Gustavo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Bien, Buenas muy noches a bien. todos. Bueno, un gustazo, la verdad que una alegría el poder compartir con vos, te quiero agradecer. También, la verdad que le quiero agradecer a Florencia bueno, que actuó como, hizo relaciones públicas, y está trabajando en la producción, ayudándonos, así que le mando un saludo a ella y un agradecimiento a ella, a los dos. Muchas gracias a vos por este espacio, por querer hacerme la nota, el reconocimiento, me doy cuenta de lo que sentís y pensás de mí. Y bueno, y a Florencia, que yo realmente soy muy perfil bajo, soy muy quedado, y si no fuera por ella, yo sigo, yo siempre digo que le alquilé la cueva, ¿viste? Al zorro, y me escondo ahí en mi casa. Claro. Bueno, eso es una cosa que justamente te iba a preguntar. Sos un bailarín con cierto perfil bajo, digamos. Eh, hay bailarines como que están permanentemente como con la necesidad de estar expuestos o de hacer público todo lo que hacen. Sin embargo, vos bastante en ese sentido no sos así. ¿Es cierto esto? Sí, creo que son distintas épocas, ¿no? Digamos, yo entiendo que hoy es súper necesario, es prácticamente indispensable. Yo vengo de un momento en donde no quiere decir que hubiera gente que no lo hiciera, pero no había las herramientas que hoy hay, ¿no? No existía YouTube, Face, Instagram, no existía nada de esto. Entonces, la única manera que había era vos promocionarte personalmente. Y quizás yo tuve la suerte de no tener la necesidad, de que, si yo te soy sincero, Lucas, yo no sé golpear una puerta. Digamos, siempre me pidieron que pase. Claro. Entonces, por un lado es muy lindo, está bueno, pero cuando llegan estos momentos también es el hecho, te mantiene en una comodidad. Soy de perfil bajo, me gusta que si voy a una reunión, si me meto en la milonga, estar en el rincón. A veces para pasar desapercibido, no lo logro, pero, pero no tengo esa intención de estar, quizás de estar constantemente expuesto, y, y creo que hoy es prácticamente indispensable. La gente hoy, incluso si un chico compite para ver si puede sacar un título, no te alcanza con que saquen un título. Tienen que estar constantemente promocionando y recordándole a la gente que ganó el título, porque hay otra gente que también está haciendo mucho ruido, que es parte de lo que hoy el mercado exige, ¿no? Pero bueno, eh, es esa dicotomía de, incluso aunque sepa que es necesario, no soy así. Me cuesta un poco. Claro. O sea, si bien es un poco la época que te tocó y tu manera de ser, digamos, pero vos sabés Sí, bueno, que tranquilamente podrías estar haciendo un montón de cosas, pero tal vez no te nace, digamos, el hecho de estar buscando la prensa o exponiéndote. Es como algo insisto, personal tuyo. claro, insisto en lo mismo, digamos, nunca busqué que ser el póster de una... Diferente cuando se trata de mis espectáculos, ¿no? Es otra cosa, pero en su momento, en un Tango Pasión, o en otros espectáculos que pusieron mi imagen, yo nunca busqué eso. Claro que lo agradecí, pero no lo busqué. No, incluso hasta te tengo que decir que
el propio productor, Mel Howard, en Tango Pasión, no quería que yo fuera la imagen, porque no quería que fuera un bailarín la imagen, quería que fuera un dibujo, porque no quería que después, no sé, se me pudiera, o Alejandra y a mí en aquel momento, que se nos llenara de humo la cabeza y quisiéramos pedir más sueldo y otras condiciones. Entonces él prefería de que no hubiera nadie que... Los productores locales eran los que le dijeron, si no traen esa pareja como póster o imagen del show, no contratamos el espectáculo. Entonces, ¿entendés? Yo crecí con eso, era que radios, televisión, todo lo que hicimos, muchísimo, era porque nos pedían. Nunca, nunca lo pedí. Entonces, un poco por eso, y un poco porque, no sé, creo que incluso siendo joven era currículum, y en vez de currículum, no, que me querés ver bailar, ¿no? Porque para aquel entonces mío, yo sé que yo hice un montón de cosas y que hoy es importantísimo el currículum que tenés. Pero capaz que hay gente joven que no hizo nada, pero está rompiendo. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El currículum o cómo bailás? ¿No? Y yo siempre fue eso, onda, no importa el póster que hayas tenido. Hoy día, aparte menos, porque hoy pagás por una portada de una revista. No te la ganás, la pagás. Entonces esos valores son muy subjetivos, ¿no? No, lo importante es lo que vos después haces cuando estás arriba de un escenario o estás en la pista. Claro, totalmente. Pero cuando te sacás los zapatos, cuando te sacaste el smoking, no te olvides de quién sos, porque no sos ese personaje. Si vos, es mi criterio, ¿no? Si vos te terminás creyendo el personaje que pones en la pista o en el escenario, no te olvides quién eras antes de dedicarte al tango, sobre todo si tenés éxito, ¿no? Claro. Sí, aparte el personaje cumple una función y la vida es otra cosa, ¿no? En la Ujú. vida pasamos por un montón de situaciones emocionales, digamos, y de vivencia que el personaje tal vez no tiene nada que ver. Aunque es verdad que hay mucha gente que, como se dice, se comió el personaje y viven así, pero realmente es una fantasía porque las condiciones son diferentes, arriba del escenario y abajo. Totalmente, ¿Qué te parece eso? totalmente. Es que nunca te tiene que nublar, enceguecer las luces. Yo entiendo que hoy está todo muy, estoy hablando para dos públicos, ¿no? Para que pueda estar arriba del escenario y hoy más que nada para la gente de la pista. Pero siempre a mí, que fui un tipo durante tantos años, me dediqué al escenario, es que nunca te enceguezcan las luces del escenario. No te comas el personaje y te creas que sos eso. Sos mucho más que eso. Sos una persona. Creo que está buenísimo que le hagas comer el personaje al público que está ahí, que hay 2000 personas, pero después te vas y sé vos. Ahora, lo que sucede en la pista es que es otro fenómeno, ¿no? Es las personas que se comen en el personaje y son 24 horas así, terminan teniendo más éxito porque saben, es un personaje que en el exterior están vendiendo constantemente. No, si eso va de la mano con talento y capacidad, bueno, está bien, no importa, está genial. Si sos feliz, está bien. Ahora, cuando es solo el personaje, y me parece un poco triste. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, en ese sentido es... Pero es algo muy personal también, ¿eh? Es interesante, porque va a depender mucho de cómo es uno, de la educación, de, bueno, de tal vez Totalmente. de un concepto, de una filosofía de vida. Eso es, cada uno tiene la suya en ese sentido, pero está bueno que también que el público, que bueno,
te ve en el escenario o que imagina ciertas cosas, tal vez también conozca a la persona como piensa, como es, y eso está buenísimo. Si no me equivoco, vos corregime, yo te voy a tirar un panorama que tengo de vos y vos decime si es verdad o no. Vos fuiste Dale, discípulo dale. de Antonio Todaro, porque por lo que vi, tirás un montón de figuras de Todaro, ¿es así? Bueno, no sos el primero que me lo dice. Eh, y de hecho, ayer me hizo una entrevista a Claudio Villagra y mientras Claro. hablaba, él daba por hecho de que, bueno, como yo, fulanito y fulanito, vos tuviste como maestro a Antonio. Y como él lo dijo tan seguro y no era parte de la pregunta, sino de su comentario, yo no se lo negué. Pero la realidad es que, mirá, eh, si yo te voy a decir, de forma literal no tuve maestros. De, me hice solo, pero solo rotundamente no. Yo admiré, admiré muchísimo la imagen de Juan Carlos Copes. Para mí, Juan Carlos fue el señor del tango. Un antes y un después del tango gracias a él. Entonces, él nunca supo, o sí lo supo porque se lo dije hace un par de años atrás, pero él nunca supo de que él fue mi maestro, aunque él no lo supiera. Para mí, él era una fuente de inspiración, alguien a quien yo quise tomarlo como mis cimientos, ¿no? Eh, y después, la realidad es que con Antonio lo que sucedió es que hubo un momento que eh, allá, muy lejos, año 89, había querido dejar de bailar. Eh, y gracias a Silvia Toscano, la cachorra, conozco, me pasa el número de teléfono de Alejandra. Para los que no saben de quién estoy hablando, Alejandra Mantiña. Entonces le llamo por teléfono y me dice, mira, te doy la dirección de un estudio de danza donde yo estoy como asistente, así venís acá y nos conocemos. Era el estudio de danza de Saverio y ella estaba siendo la asistente de Antonio Todaro. Entonces la conozco ahí. Entonces incluso ella fue, me dice, ¿por qué no tomamos un par de clases con Antonio? Y eh, y tenemos una manera de conocernos. Entonces, yo tomé un par de clases con Antonio. La realidad es que yo no lo siento, digamos, creo que esto me van, ay, yo tengo la manía de decir cosas que después la gente No pasa piensa, nada. Yo igual creo que la gente no tiene que ser prejuiciosa. El que es prejuicioso o el que emite un juicio por decir lo que uno piensa, el problema lo tiene yo el creo, otro, me parece. claro, el problema es que a veces yo me meto con cosas que lo dicen gente que yo respeto incluso, ¿entendés? No es que lo dice cualquiera, lo dicen personas con mucho nombre. Y yo a veces digo, ok, Antonio fue un gran milonguero, también es alguien que aportó muchísimo, porque el poder creativo de Todaro, yo no conozco otro de aquella época, ¿no? Yo no lo puedo tomar como maestro, porque no considero que era una persona que tenía la capacidad para transmitir lo que él sabía, o quería enseñar, no sabía enseñar. Los que agarraron su vocabulario eran porque eran bailarines y eran rápidos, porque los que eran bailarines y no sabían de tango, o eran gauchos, o no eran rápidos para agarrar sus secuencias. Antonio lo sacaba rajando, le decía, anda a aprender a bailar tango y después volvé.
Y ese quería, pero yo vine a aprender a bailar tango, ¿entendés? Claro. Entonces, era gente que en aquella época no tenía una pedagogía. Se entiende perfecto lo que decís, se entiende perfecto. O sea, vos considerás Entonces, maestro a una persona que tiene la pedagogía, que tiene la paciencia, que tiene el temple de un maestro, ¿no? Que te puede formar. En cambio, yo te diría que eso, él era como un tirador de pasos, digamos, un gran bailarín, un gran milonguero, digamos, que tiraba manteca para arriba, pero lo tenías que y copiar, no tenía un método de enseñanza. mirá, él entrabas y te daba una secuencia que duraba medio tango. La hacía una vez. Cuando la hacía por segunda vez, ya te miraba mal. Entonces Claro, a la tercera directamente te hacía la mitad. El que tenía que repetirla por segunda vez es el que le decía. Y en aquella época, a ver, estamos hablando año 87, 88. No existían gente joven en el tango. Porque los que bailaban tango eran ellos. ¿Se entiende? Digamos, en ese momento era el éxito de tango argentino. Y voy a nombrar los que respeto por su trayectoria en el tango. Voy a nombrar tres. Copes, independientemente que incluso haya gente que no me haya gustado cómo ellos eran como bailarines, ¿no? Copes, Pirulazo y Arquimbao. Gente que siempre se dedicó al tango. Ahora, eran gente que hoy tienen por encima de 83, 84 años. ¿Entendés? De hecho, pisando los 90. Entonces, de ahí, por esta cuestión de, a partir de la década infame, los años 50, la prohibición del tango, el rock and roll y demás, generaciones completas que no se dedicaron al tango. Un montón de gente hoy que con 70 y pico de años te habla del tango como si lo hubiera vivido toda la vida y es mentira. Me estoy de vuelta metiendo en sí, sí, sí. caminos No, pero tenés sinuosos. razón, no, Pero, pero escúchame, tenés razón. Los 60 no fueron del tango, ya eran del rock. Los 70 ni hablar, ya eran del rock totalmente, y de vaya a saber qué otra cosa. Y los Parito 80 Ortega. bueno, y los 80 que tuvo ese resurgir por tango argentino, pero que si tango argentino no hubiera Pero, pero, existido, pero, pero, a ver, esa década del 80 hubo un tango que eran estas personas que yo te estoy diciendo, la gente de tango argentino, Mayoral y Elsa María, los Dinzel, los Rivarola, toda esta gente, Nelly y Nelson, toda esta gente que todavía tenían un par de programas televisivos en donde mostrarse, Grande Valor del Tango, La Botica del Ángel, pero que en realidad ellos, como los productores, Segovia y Orasoli, eran argentinos, la realidad es que se mostraban cada vez que iban a salir de gira. El tango todavía no había surgido en la Argentina, era en el exterior. Lo que sucede es que venía mucho turista y esta nueva ola de algunos bailarines, empezando por los folclóricos, que se metían en el tango, era por que gracias al surgimiento de tango argentino en el exterior, las casas de show de San Telmo se dieron cuenta que era necesario que hubiera tango en estos espectáculos cuando estas estrellas de aquel momento se iban para afuera. Y eso fue lo que nos dio oportunidad a nuestro ingreso, a estos que eran, yo era el más chico de esa época, pues yo tenía 17 y, digamos, el más joven que me seguía ya estaba por encima de los 21, 22, y después ya eran gente más grande, 30 años, jóvenes también, ¿no? Pero, pero digamos, me perdí por qué estamos hablando de todo ahora y llegamos hasta acá. Pero el Porque hecho de, no, está perfecto, era parte de una época, ¿no? Era una claro, época, era un momento, y está buenísimo porque estás describiendo cómo era el momento que vos arrancaste.
¿Y cómo exacto. estaba ese momento el tango? Volviendo a tu pregunta original, que es de Antonio, yo te voy a decir que con Alejandra tomé solamente un par de clases. Te decía de que, ahí está, te decía que en aquel momento ninguno de los bailarines que habíamos comenzado con el tango nos sabíamos marcar y no nos enseñaban, no teníamos ni idea. Es decir, yo tomé un par de clases con Antonio y nunca me dijo que las cosas que me estaba enseñando tenía que tener una lideranza. Tenía la suerte que yo tenía mucha rapidez mental para agarrar toda la secuencia larga que pasó y que Mantiñán se la sabía toda porque ella la enseñaba con él, ¿no? Todos los turistas que venían, ella bailaba con los turistas. Entonces, creo que lo que yo asimilé de Antonio muy rápidamente fui una esponja de darme cuenta desde dónde él creaba. Al punto que muy poquitos años después, un par de años después, me pasó a estar en Múnich, no me voy a olvidar nunca, un chico, no lo vi nunca más, pero me acuerdo que se llamaba Metin, un turco, que bailaba muy bien y se había tomado todas las clases de Antonio, porque él era ya maestro en aquel momento, y Antonio había empezado a girar, quizás más de un par de años, sí, 92, por ahí. Y Antonio había empezado a dar clases gracias creo que el que le abre el panorama para esto fue Miguel Soto, y, y él daba clases a maestros, ¿no? Entonces, un día me veo en una exhibición con Alejandra y me dice, las secuencias de Antonio que vos hacés, yo no las vi nunca. Y fue la mejor crítica que me podían hacer, porque dije, ok, si yo puedo Claro. lograr el tener la imagen de Copes y crear como Antonio, voy por buen camino. La imagen de Copes me faltaba mucho todavía, pero bueno, esa era la idea, ¿no? Era te estoy hablando con 22 años, pero Claro. más o menos ese fue mi foco. Eh, y en el camino no tuve a nadie, digamos, quizás puedo nombrar hoy a una persona que quizás tuvo buenas intenciones. Lo nombré por primera vez en la entrevista de Claudio, ahora te lo digo a vos, se llamó Pedro Monteleone. Él tuvo las intenciones de enseñarme, yo no quise, porque veía dos cosas en la gente de aquel momento, los pocos que querían enseñar, los pocos que, la realidad es que no querían enseñar a la gente joven, pero capaz que había alguno que, como tuvo la suerte Claudio y Aoniken de tener un Aurelio que les enseñó todo, de tener alguien a quien dejarle, ¿no? Su legado, ¿no? Y capaz que Pedro quiso hacerlo. Lo que pasa que había dos cosas que con el ego que yo tenía con 17 años, era, Pedro era, lo escuché así de refilón, pero él lo había dicho para que yo escuchara, que un alumno, no usó la palabra alumno, pero un alumno jamás, por respeto, jamás debe superar al maestro. Y yo dije, si ese es el criterio que tienen todos, yo jamás voy a tener maestro. Y la otra fue que escuchaba, ese es mi pollo. No, el sacrificio es mío, ¿no? Yo me estaba rompiendo, yo quería crecer. Y creo que mi ego era que no me permitía, quería que estar orgulloso de que si lograba algo, que fuera por mí. Sobre todo cuando veía que había un cierto egoísmo de la otra parte, aunque fuera bien intencionado, ¿no? Y entonces me hice solito. Impresionante, impresionante. Bueno, mirá, te voy comentando. Hoy la conexión está muy mala. Lamentablemente se está cortando mucho lo que es hacia afuera, pero tengo una noticia muy buena. Yo lo estoy grabando, esto de la entrevista va a quedar grabada por Zoom, entonces yo después la voy a editar y la voy a publicar enterita, ¿sí? Para que la gente pueda escuchar toda la conversación sin que se corte.
porque en este momento se está cortando mucho. Entonces nosotros vamos a conversar y después cuando yo la publique, ahí pongo los videos, ¿está bien? Porque justo Perfecto. ahora en este momento si ponemos los videos va a ser al cohete porque la gente se está cortando mucho y no lo va a poder ver. Claro. Pero cuando suba voy a subir todo el material para que la gente lo vaya viendo. Así que bueno, sigamos normal que está todo bien. Bien, entonces, claro, el hombre y las circunstancias, ¿no? Vos estás en esa circunstancia donde te encontrás con que, aparte de tener presencia, sos rápido para agarrar las coreografías, digamos, y te encontrás en un ambiente que en algún punto no te sentís tan identificado con el milonguero, digamos, porque, ¿no? Había algo que no te cerraba mucho, ¿no? ¿O cómo lo sentías vos ese ambiente en ese momento? Creo, Lucas, que era natural, era gente que estaba muy por encima de los 50 y que un chico de 17 años, estoy hablando específicamente de la milonga, ¿no? Molestaba. Es diferente que cuando vos tenés que esa persona de 50 años lleva a su propio hijo, que desde chiquito se está haciendo con la milonga, que las milongas en aquella época eran muy de barrio, ¿no? Entonces es el chico de que es el hijo de... Incluso de todas maneras hubo mucha gente que en aquella época tenía una doble vida, entonces nos llevaba, era muy normal, ¿no? Entonces la mujer de la milonga y su mujer con sus hijos en casa. Pero no les molestaba las chicas jóvenes, pero los chicos jóvenes sí. Al menos es lo que sentí yo. Quizás unos años después pudo haber sido diferente, hubo gente que pudo haber sentido otra cosa. Pero también convengamos que en una época en donde recién salíamos de la dictadura militar y la mentalidad era la misma, porque si salís en el 83, y te estoy hablando del 87, 88, la gente no salió de esa mentalidad en aquella época. Y no es lo mismo que entre en la milonga un chico con el pelo cortito a alguien que sale con el pelo largo así, y que entra con jean y botas tejanas, ¿no? Entonces, también el target de mi look no coincidía con el estereotipo milonguero de aquel momento. Y creo que, yo me acuerdo de una oportunidad que fue, no, nene, hasta que no sufras, no tengas el engaño de una mujer y no llores por ella, no lo vas a entender. Y yo puedo, hoy que tengo 49 años, puedo entender qué es lo que me quisieron decir. Entonces yo puedo entender, el pibe que tiene 20 años y está tirando pasos, debería entender, no me tengo que olvidar que yo también tuve 20 años. Y que está tirando pasos y que no entienda nada del tango. Entonces andá y enseñale. No lo critiques. Porque yo puedo ver que hay mucha gente joven, sobre todo en el tango escenario, que a mi criterio no entiende nada de tango. Y yo soy un tipo de escenario. Pero no los quiero criticar. Me gustaría que quisieran escucharme. Si no me quieren escuchar porque están convencidos de lo que hacen, yo los respeto. Todavía tienen mucho tiempo por delante, ¿no? Algunos van a quedar en el pasado, en el olvido, y otros quizás comiencen a amar el tango más que sus propios egos y quieran aprender de verdad. Claro, claro. Puede ser que, a ver si recuerdo la entrevista que hiciste en Solo Tango, que vos llegaste a una audición que te llevó un amigo o una amiga que hacían teatro o hacían otra actividad y fuiste recolgado y quedaste.
En la audición que tomó Copes, ¿puede ser? ¿Fue así? Sí, sí, fue así. Mirá cómo me Te cuento que acuerdo, me estoy acordando yo, directamente de la entrevista. yo te cuento que esa entrevista que vos viste, yo no la vi, jamás, nunca la quise ver. Así que no sé lo que dije, pero bueno, si lo dije es porque te voy a decir lo que fue. No iba a decir algo que no pasó. No, sucedió de que allá por el 86, 87, eh, yo entré a ver, desde muy chico yo hice muchas cosas, ¿no? No me había dedicado al tango para cuando comencé, pero había hecho música, bellas artes, había saltos ornamentales, gimnasia deportiva, patín artístico, folclore, como un niño, digamos. En Vélez Arfiel, yo, digamos, toda actividad que podía hacer, menos fútbol, creo que menos trabajos en equipo. Me gustaba aprender mucho desde un lugar individualista, ¿no? En aquel momento. Y entonces, como había aprendido folclore teniendo 8, 9, 10, 11 años, con 15 mi mamá me dijo de que en Morón hay una escuela José Neglia que vos que sabés tantos años hiciste, capaz que podés ir, te interesa. No, mamá, la verdad que no. Y un día pasando por ahí, y paso y me llama la atención las chicas que salían de un portón verde grande. Tenía 15 años, entonces me llamó la atención las chicas. Y miro así, Escuela de Danza José Neglia. Ah, esto es lo que me dijo mi mamá. Fui y me anoté. Entonces, un par de años después, eh, Roberto Guichandú, no Roberto Guichandú, que era el director, mm, quería que fuera partícipe del ballet de tango que él tenía en la escuela. Y yo dije, no, yo no sé nada de tango. No, bueno, no importa, ya lo sé, nosotros te vamos a enseñar. No, a mí no me gustaba el tango en esa época. Mm, bueno, vení un día. Fui, y las chicas eran la selección de chicas, ¿entendés? Eran más lindas. Entonces dije, me parece que voy a aprender. Al poco tiempo, digamos, estuve unos meses, eh, para hoy por hoy te tengo que decir, el tango de aquel entonces, o cómo veía el tango, la gente que no se había dedicado nunca al tango, estaba muy lejos de parecerse a lo que realmente el tango era para los milongueros. Era un tango de ballet en donde abrías el brazo, pirueta, de bulé, muy lejos incluso de lo que hoy se puede llegar a usar como tango escenario. Claro. Pero fue una apertura, ¿no? Y la cosa es que Juan Carlos Norberto Guichandú un día vino y dijo, bueno, tal día Copes va a hacer una audición para su espectáculo. Así que vayan. Y yo era el más chico, digamos. Y los demás hacía años que estaban en ese ballet. Yo hacía meses. No, yo no voy a ir si yo no sé nada. Vayan ustedes. Y bueno, todos fueron a la audición y yo fui al club a hacer mis actividades como hacía todos los días y cuando terminaba me iba a la audición a buscar a una de esas chicas. Y entré y las chicas que estaban en la audición estaban mucho mejor. Entonces me puse a charlar con otras chicas. Y entonces fue pero vos entonces sos bailarín, no, no, no. O venís a la audición, no. Yo no soy bailarín de tango. Nosotros tampoco, yo soy de jazz, de contemporáneo, de modern jazz.
no, yo no soy bailarín. Y se abre la puerta para que entren los siguientes 10, 5, no me acuerdo cuántos eran, y las chicas hacen así y me empujan. Y entran. Y entonces, bueno, hice cualquier payasada, Lucas. No te... Porque aparte la audición no era de tango, Copes tiró una secuencia de jazz. Y yo qué sé lo que hice. Me fui. Cuando llegué a casa, mi mamá me dice, en aquel momento no era como ahora, en aquel momento había muy poca gente tenía teléfono. Y entonces mi mamá me dice, mirá, mi mamá sabía quién era Juan Carlos Copes, pero no pensaba que ese Juan Carlos Copes había llamado a casa. De hecho, no había sido él, pero dijo, mirá, llamaron de parte de un tal Juan Carlos Copes que mañana te presentes a la audición. Le digo, no debe ser para mí, debe ser para alguno de los chicos que no tiene teléfono. Voy a llamar y preguntar de quién se refiere. Entonces les digo, llamo, y le digo, mirá, soy Gustavo Russo, llamo porque me llamaron a mi casa, sí, venite mañana. Le digo, mirá, yo entiendo de que yo hice esto, no fue con mala intención, no me quisiera burlar, pasó esto, las chicas me metieron, digamos, no me hagan ir mañana solamente para darme un merecido de que me metí de cara dura ahí adentro. No, Gustavo, vos estás adentro, vení porque. Y fui, pero convencido de que me iban a gastar, ¿entendés? No, todavía no te cerraba, había algo que no te cerraba. Dijiste, No, para nada. Entonces, aparte tenía 17 años, pelo largo, estaba de zapatillas de fútbol y short, con musculosa, no daba el target para nada, ¿entendés? Es como que muy desubicado. Y entonces, que de hecho, es que yo estaba de jean y botas tejanas, no podía entrar a dar la audición así. Entonces me hicieron vestir con esa ropa que yo tenía en el bolso porque venía del club. Entonces, me entro, Copes me mira con su mejor cara de culo que le costaba muy poco, y me dice, vos, anda a la ventana. Y yo dije, vivo en Aedo, me vine hasta Capital, para mí era un viaje enorme, ¿entendés? En aquella época. claro. Y yo dije, está bien, ahora encima me va a decir cualquier cosa. Y entraba gente y salía, entraba gente y salía, y yo ahí, y no me animaba a decir ni nada. La cosa es que los demás estaban tomando la audición y yo ya estaba adentro. Creo que Daniel Mañas, que fue el productor del espectáculo, y Copes, vieron algo en mí que obviamente yo no era consciente y que agradezco que lo hayan visto porque le cambiaron la vida a ese pibe de 17 años que pensaba ser cirujano plástico, y que el tango le dio la oportunidad de viajar por el mundo, ¿no? Cirujano plástico, y esa no la tenía. ¿Y eso de dónde salió? Mirá, desde muy chico yo estudiaba dibujo y pintura. Y, y desde muy chico a mí me gustaban los desnudos artísticos. En un momento que era todo un tema, ¿entendés? Hoy, si un pibe de 10, 11 años se puede hacer un dibujo, dependiendo de la madre que tenga, puede ser más abierta o no, pero en aquel momento era un tema. Suerte que en el momento que a mí me pasa esto, mi mamá, yo esto no lo hablé nunca, pero me lo recuerdo de yo verla de costado, estar viendo la peli y yo hacerme el otario, que hay una película en donde era una situación similar de la que estaba pasando en casa. Un chico que era muy bueno dibujando y estaba dibujando, y la histeria de la madre rompiéndole los dibujos de él porque eran desnudos. Y creo que mi mamá se sintió tocada y no quiso ser el personaje que vio en la tele. Entonces, yo dibujaba desnudos artísticos, la característica que tenía es que nunca respetaba el modelo. La modelo no la respetaba, digamos.
Si tenía las tetas caídas, yo se las levantaba, si tenía la nariz fea, yo se la hacía linda. Entonces, con los años, y no creyendo, digamos, creo que había tenido pasta para dibujar, pero no era lo mío. Con los años creí querer ser médico, es largo, sí que no tiene mucha importancia, pero si tenía que ser médico, no me veía como un médico clínico. Y dije, bueno, si voy a ser médico, voy a continuar con mi faceta artística. Y me voy a dedicar a hacer eso que hacía antes con un lápiz, con un bisturí. Increíble. Muy bueno, muy interesante. No la tenía, pero ni ahí, ¿eh? Ni ahí. Qué bueno. Bueno, entonces digamos que el tango te buscó. O sea, te agarró de los pelos y te dijo, vení para acá. Necesitamos uno Sin como duda, vos. sin duda, sin duda. Creo que, no, no, yo estoy, digamos, el tango me buscó, sí. Me cuesta, digamos, estoy tartamudeando porque por una cuestión de, no me siento tan importante como para pensar que el tango como un ente vivo me haya elegido, pero espero yo haber aportado lo suficiente al tango como lo que el tango me aportó a mí. Y yo creo que sí. O sea, desde mi humilde opinión, creo que una persona que pasó por todos los espectáculos por los que vos has bailado, más creaste una compañía, más todo lo que seguís haciendo, o sea, me parece que tu aporte ya está y seguirá estando, sin duda eso. O sea, es que una vez escuché, esto me lo comentó un bailarín de hace muchos años, de que vos hacías un dúo con Corbalán, que dio que hablar esa coreografía, que muchos decían que era una de las mejores coreografías entre dos hombres que se había hecho. Contame un poco cómo fue eso. Un desafío. Un desafío porque históricamente esa coreografía no nace conmigo. Nace en Tango Pasión entre Juan Corbalán y Jorge Torres. Supongo yo que yo era muy joven, tenía 20 años cuando esto sucedió, y Jorge había sido bailarín del Teatro Colón. Entonces, la idea era explotar la personalidad de Juan y creo que la técnica de Jorge. Cuando después de un par de años Jorge se va de Tango Pasión y me ofrecen hacerlo yo, que lo hiciera yo, era un desafío, digamos, porque hasta ese entonces yo había crecido en el mundo del espectáculo como un bailarín de tango. Es decir, alguien que no tiene la más pálida idea de un port de bras, a no ser en el cuerpo de otro, y que, ¿y ahora qué hago? Me sacan la compañera de acá adelante y ¿ahora qué hago? ¿No? Entonces, yo siempre tuve podés, claro, pero, ahora me tengo que pelar, ¿no? Y, y aparte un día me acuerdo que la adoro, pero en aquel momento no fue de mucha ayuda. Yo estaba mirando entre patas a Jorge y a Juan, porque sabía que Jorge se iba después de esa gira, y me habían ofrecido, entonces estaba mirando entre patas para aprender la coreo, y, y Alejandra, que se me pone al lado, me mira, ¡ja! Juan te va a comer. Y yo digo, oh, bueno, gracias, no alimentes mucho mi autoestima. Pero creo que no hay nada que me enseñe más. Cuando alguien creo que ya estoy en una edad, en un momento en que
que me perdí la posibilidad que alguien se me acercara a poder decirte lo siguiente. No hubo mejores crecimientos en mi vida que alguien me viniera a decir, eso no se puede hacer o eso no lo puedes hacer. Porque iba a hacer todo para mostrarte que iba a hacer eso y mucho más. Y este fue uno de los casos. Creo que lo más lindo en ese caso con Juan fue muchos desafíos, porque primera cosa era poder estar a la altura de la imagen que había dejado Jorge, que era un bailarín. No simplemente un bailarín de tango, como lo es, sino un bailarín. Segundo, que Juan me llevaba una cabeza y que no se notara. Que yo, con Juan, después mirando fotos, me miraba y me decían, pero sos un enano, ¿cómo haces para estar a mi altura? ¿No? Y yo decía, la verdad que no sé, pero parece que tuviéramos la misma altura, ¿no? Y la otra que Juan era una persona, era jodido. Entonces, había una coreografía y todos los días la cambiaba. La parte que teníamos que estar iguales, todos los días la cambiaba. Y había llegado un momento que él no podía creer cómo todos los días yo la cambiaba igual que él. Yo no sé cómo hacía, te puedo asegurar, Lucas, pero era como que ya a Juan lo tenía tan, como si lo emanaba eso y él, en vez de hacer tatán con los pies, lo hacía con las manos y el pecho, y yo hacía lo mismo, y te puedo asegurar que no tengo idea cómo. Pero creo que la satisfacción es que después, digamos, antes lo hizo Jorge, después lo han hecho otros bailarines, después de irme de Tango Pasión, y que la gente lo recuerde como Juan Corbalán y Gustavo Russo, y es muy lindo para mí. Sí, yo me acuerdo que te lo quería preguntar de esto hace que yo me enteré de hace, no sé, hace unos 20 años, 15 años, y me dijeron, hay un dúo que hacían impresionante, que no sé qué. Así que bueno, la verdad muy meritorio. Y justamente eso, esa era una de las cosas que yo te quería preguntar, ¿qué material utilizaste vos para en ese momento? ¿Lo que te acordabas de clásico, de folclore? Porque justamente que bailar solo es distinto. Es que en realidad los movimientos que hacía me los inventé, porque mucha gente, digamos, incluso bailarines clásicos, que creían que yo era bailarín clásico. Yo nunca hice clásico. Y la verdad que me costó mucho hacer 2 piruetas. Te voy a contar una manera que aprendí. No me salían 2 piruetas y cuando estuve ahí en Tango, a Copé se le ocurre en una coreografía que era de compadritos, 2 piruetas. Y me mira, ¿sabés hacer? No. ¿Una pirueta? No. Bueno, no, pero yo voy a hacerlo. Y es un desastre, no tenía ni para empezar cuál era la técnica. Entonces, no me voy a olvidar, lo veo a Roberto Reis, al cachorro, y lo miro. Entonces, en aquella época todavía había muchos ascensores en los edificios, estos que se abrían con la tipo persiana, Sí. y que los pisos eran muy grandes, entonces entre piso y piso, el ascensor si lo abrías quedaba todo pared, ¿no? Y yo me metía en un edificio, que no me acuerdo dónde, que yo no tenía nada que ver con ese edificio, me metía, abría el ascensor y practicaba piruetas. En un ascensor de 2 personas. Eso Aprendí a para, pegarme la cabeza con... eso para mantener el eje, digamos, era como Es que cuando un método. un método de que, digamos, te cansás de golpearte la cabeza contra las 4 paredes, o las 3 paredes o la reja, hasta que aprendés. Mirá vos. Así aprendí Y eso a a quién se tener le equilibrio. ocurrió? ¿A vos o lo habías escuchado de alguien? No, se me ocurrió. No sé, digamos, si yo te digo ahora cómo se me ocurrió, no tengo idea, pero creo que fue, creo que fue que habré ido a ese edificio, no me acuerdo a qué, y se me ocurrió abrir y empezar a hacer piruetas. Y cagarme a palo. Y después dije, y esto está bueno, voy a aprender. Eso durante los ensayos de Tango, del show de Copes. Y después hubo Impresionante. una cuestión de adrenalina que yo me ponía a practicar la pirueta antes
de la obra, que empezara el show, cuando ya habíamos debutado, y no me salía, me caía. Y entonces, pero cuando llegaba el momento del show, me salía bárbara. Con la adrenalina de tener el público adelante, me salía bárbara. Al punto de después tener una foto con 2 bailarines junto conmigo y yo estar perfecto en la pose, en el medio de la pirueta, y ellos están un desastre, por eso no los nombro. Y ellos decían, pero mirá, que no sabe hacer 2 piruetas, y con la adrenalina me salía, y después durante años yo había decidido no practicarla, porque era por una cuestión de inseguridad, de auto boicot, que yo sentía que no estaba capacitado para hacerla, porque no me salían. Entonces yo decía, bueno, ok, vamos a transar conmigo mismo, ¿no? Vamos a transar que con el público me salen. Si yo me pongo a ensayarlas antes de que la obra empiece, voy a salir pensando que no me va a salir. Pero después, ya pasado unos cuantos años, y que tuvo que ser parte de mi vocabulario en Tango Pasión, bueno, ahí me puse a estudiarme. No se me había ocurrido, también no es que no se me había ocurrido, girábamos mucho, no teníamos oportunidad de venir a Buenos Aires, voy a tomar clases de clásico. Entonces me puse a practicar, a encontrar mi eje, escuchar, mirar las chicas, que en aquel momento había muchas que eran bailarinas clásicas. Y la verdad no tuve ayuda, pero bueno, de observar, de mirar cómo ellas hacían las piruetas, incluso con los hombres, fui encontrándolo y fui haciéndome, ¿no? Para después, creo que como que cada cosa llevó a otra, al punto de poder hacer este desafío que había sido Verano Porteño con Juan. Impresionante. ¿Qué pasó con las compañías? ¿Se recargó el mercado de compañías? ¿A qué se debió este fenómeno? ¿Es un tema de mercado? ¿Es un tema de oferta, demanda? ¿Qué reflexión tenés respecto a eso? Creo que los momentos que estamos viviendo socialmente, y no me refiero a una cuestión comercial. A ver si puedo verbalizar una idea. Cuando yo era chico, y estoy hablando de estos comienzos, soñaba con la posibilidad, pero era un sueño, no es que lo daba por hecho. Soñaba con la posibilidad de poder llegar a ser alguien como Copes. Y considero que no todos sueñan, algunos se dedican porque les hace bien el momento, algunos se dedican porque es fuente de trabajo. Pero yo realmente soñaba con querer ser bueno. Y creo que, si bien es una minoría la que puede soñar querer ser bueno en algo, y digo esto, enfatizo en eso, porque quizás haya mucha gente que pueda soñar con ser bueno en algo, pero no está haciendo nada por eso. Pueden soñar querer ser una cantante famosa, pero se dedican a hacer otra cosa en su vida. Claro, Masajista, no sé. claro. Y entonces vos soñás con ser algo, y en aquellos años vos sabías y eras consciente de que ese a quien vos admirabas también había soñado, había trabajado mucho, se había esforzado mucho por llegar a ese lugar y había tardado muchos años. Y había llegado siendo adulto. Entonces, en aquella época era que si vos soñabas con ser, para mi criterio, soñabas ser alguien, sabías que si tenías 17 años no iba a ser antes de los 35, por decirte algo, ¿entendés? Hoy estamos en una época en donde el sueño, hoy se hace ya desde hace un par de décadas, que no se mira una película completa, se va haciendo zapping. Que si la información no está en 30 segundos, cambio, porque si hay una buena información que tarda 2 horas, nadie
la escucha tanto tiempo, si no está tan interesado. Entonces creo que hay mucha gente que, no estoy hablando solamente del tango, es en términos generales, que se dedica a algo, como en todo, por muchos motivos, por dinero, por ego, por ser famoso, por ser exitista, no necesariamente porque ame lo que está haciendo. Y aún así, aunque lo ame, hoy está que el éxito sea hoy. Y están todas las herramientas para que hoy cualquiera se pueda promocionar, promover y hacer mucho ruido. Y antes estaba como acceso a muy pocos. A algunos que o tenían una gran trayectoria o mostraban que siendo jóvenes tenían algo diferente. Entonces creo que eso cambió. Cambió bueno, yo puedo también, hoy un chico entra en una escuela, va a aprender con alguien, va a aprender con vos, Lucas, y va a decir, sale, te tomó 4 clases y ya está llamando 5 o 6 parejas, le está enseñando los pasos que tomó en 4 clases con vos y está armando su ballet. Y mientras vos estás tratando de crecer todavía, de saber cómo enseñar, el chico ya está viendo cómo, con las herramientas, aplicaciones, contactos que se hace por ser buen relaciones públicas, ya ese grupito de 4, 5 parejas con 4 clases tuyas, ya está bailando en un shopping. Y quizás sea el primer paso, pero eso es el primer paso para muchas otras cosas. Entonces creo que es esa la saturación del mercado también. Montón de gente que los caminos para llegar antes eran muy lentos y ahora todo es muy rápido, que hoy no hay productores de teatro o artísticos, sino que hay empresarios, y que entonces se le suma de que el empresario, que no sabe nada, porque el empresario invierte en un espectáculo artístico como puede, si mañana no conviene, hace edificios. Es donde la plata salga. Entonces a ese tipo no le importa si el que está contratando es bueno. Dice, en este caso, que es nuestro género, dice tango, y sabe que en este momento el tango funciona. Si tiene malas críticas, ya facturó, no importa. Entonces, así como hoy a ese empresario pone ladrillos de mala calidad, si puede ahorrar en los cimientos mejor, así como ahorra en los materiales de construcción, ahorra en la tracción a sangre sabiendo que funciona, y no quiere pagar a alguien que tiene una trayectoria, que tiene un talento, que tiene una creatividad y demás. Le paga menos, con lo que paga, y si no estamos hablando de director, coreógrafos y demás, en lugar de pagar una figura como se pagaba antes, un Casablanca le pagaba un Juan Carlos Copes porque tenía el orgullo de tener a Juan Carlos Copes arriba del escenario, hoy paga 5 parejas de chicos jovencitos que no piden nada y que encima les sobra plata antes de pagarle una figura. Y que lo echan así nomás, no hay problema, hay un montón detrás. Entonces creo que eso es lo que sucede, no es una crítica lo que estoy haciendo, es una descripción, ¿eh? Claro, Lo vos que decís cómo que yo lo veo. se juntaron muchos factores, digamos. Por un lado, mucha Totalmente. gente que se lanza en una carrera al tango, digamos, porque es verdad que, por lo menos cuando yo empecé, que yo empecé en el 2000, eh, en esa época viajar se sabía que había gente que viajaba, pero era difícil. Pero ya en el 2010, 2011, 2012 ya todo el mundo sabía que, bueno, si bailás bien te llevan de gira o hay posibilidades de gira. Entonces ya empezaron a especular con eso, con el resultado del viaje o de a ver qué podían conseguir. Exactamente, exactamente. Y a eso se le incluye una cuestión de educación. Y la educación no viene de casa, hoy día es de todos lados, de los medios de comunicación, de lo que los chicos ven, de todo. Están siendo educados por decenas de factores, no solamente los padres. Y creo que hoy también hay una cuestión de, si vos pones una figura,
y la pones al lado de 4 o 5 parejas jóvenes, esas 4 o 5 parejas jóvenes van a tratar de igual a igual a esa otra figura. Y no hay nadie que haya educado de no. No se trata que la trate de usted, no, porque capaz que no estamos hablando de una persona de 90 años, no hace falta. Hay muchas personas que son figuras, Roberto Herrera, Roberto Reis, Claudio Villagra, Jorge Torres, Pablo Verón. Hay personas que son figuras y tienen que ser respetadas. No puedes tratarlas de igual a igual, porque lo que estás haciendo, de seguro que lo que estás haciendo viene de alguno de ellos, o si no, un poco de todos, ¿no? Y si no, de todas maneras, son los que te abrieron las puertas para que estuvieras ahí, como a nosotros nos las abrieron la gente anterior, que aunque yo tenga a alguien que haya admirado, hubo otros que aunque a mí no me hayan gustado como profesionales, fueron los que también abrieron las puertas para que esto que hoy todos estamos viviendo haya sido una oportunidad. Sí, aparte había mira, me haces acordar a una visión, o por lo menos una imagen que tengo yo de aquella época que cada compañía tenía una mística, ¿no? Era muy distinta la mística de Tango Pasión con la de Tango por Dos o con la de Forever Tango, ¿no? Eran como, llegar ahí tenía que ver con un montón de cosas, ¿no? Con un montón de búsquedas, o tal vez hasta te diría misterios, ¿no? Y como que se perdió esa mística del decir, bueno, me encantaría audicionar para una compañía, es como que ya todo el mundo quiere directamente la gira y no pasar o meterse a investigar por todo ese mundo, digamos. En esa época, ¿cómo lo vivías vos, el tema este de estas distintas compañías y lo que era cada una y lo que representaban en ese momento cada una? Mirá, no te lo voy a poner en Tango Pasión, para que no se piense personal. Baryshnikov está retirado, pero creo que si Baryshnikov entra a una clase de la Juilliard School en Nueva York, los bailarines clásicos van a ser, wow, miren quién está ahí. Y eso ya no tiene importancia si este bailarín de 22 años pudiera superar lo que Baryshnikov logró. Porque hay un estudio, un trabajo, una educación de base desde que son chiquititos, de tener respeto, de admirar y de saber que lo que están haciendo viene de otros, gracias a otros. Entonces, ese pibe de 20 y tantos años que puede estar rompiéndola y que en lugar de hacer 2 Axel fuera de eje, puede estar haciendo 3, no se va a olvidar que eso lo inventó Misha, que lo inventó Baryshnikov. Entonces ese respeto y admiración que en el tango no tenemos, porque no tenemos esa educación. Y que si yo lo paso, no es que lo haya vivido, pero me lo puedo imaginar, que supongamos que existiera un Forever Tango con toda gente joven y entrara Claudio Villagra, que fue el primer bailarín, junto a Miriam Larici, y creo que todos estarían mirando así, si está viejo, si está gordo, y si habla más o menos, y este quién se cree que es, Claro. y hay alguien que está posiblemente reemplazándolo a él, y no importa cuán bien baile. No existe ese respeto en nuestra cultura argentina y del tango. Muy interesante. Eso Es un es problema una cosa que netamente de lamento. educación. O sea, es un Sí, tema de creo que sí. educación. Totalmente. Totalmente. Digamos, yo he escuchado
Y ese viejo, pero vos sabés quién estás hablando, ¿no? Y no lo quiero nombrar a quien estoy nombrando, porque no le va a llegar, pero por respeto, decís, esa gente viene, son los que agarraron el bastión y fueron los primeros. No habías nacido. Y él estaba viajando por el mundo, Sí. aprendiendo a cómo ser un artista, porque en esa época eran milongueros. Entonces, es eso. Es más respeto por la trayectoria de otro, aunque haya sido superado. No importa. ¿Nunca lo tuvimos eso o en algún momento se tuvo? ¿O siempre dentro del tango hay como una cosa de mirar de reojo? Mira, no me lo hiciste, me lo estás haciendo pensar. Creo que no, que nunca hubo. Creo que nunca hubo. Cuando yo tenía 17, 18, que fueron las primeras veces que yo había pisado la milonga, a mí no me gustaba. Era otra milonga. Yo me gustaría rescatar algunas cosas de aquella época que hoy no hay. Pero hay una cosa que les dio a todos algo que hoy no tienen, que no existe para mí, que es que tenían mucha personalidad. En esa personalidad que tenían todos los viejos, bailaban algunos muy mal, pero eran únicos. Mm. Pero algo que tenían todos, salvo algunas excepciones, jamás lo vas a escuchar a decir a Todá, yo soy el mejor, ni así se baila, los demás no bailan tango, y a Pepito Avellaneda tampoco. A Filardi tampoco, hay mucha gente que no lo conoce, no lo conoció. Pero hubo muy pocas personas humildes. El resto, en su mayoría, miraban así, incluso a otros que bailaban bien, nada, pero así no se hace. ¿Entendés? Era criticarse entre ellos mismos cuando eran todos de la misma época. Y cuando salimos los jóvenes, incluso los que teníamos ganas, que queríamos tango, que podíamos estar haciendo cosas de escenario, pero estábamos poniéndole tango. También, eso no es tango. Eh, y, y después esa misma gente con los años tuve la suerte de que se me acercara a decirme que su cabeza había cambiado y que me admiraba. Pero habían pasado 20 años, ¿no? Y el tipo ya estaba grande, ya tenía 70. Porque con 50 no, él se sentía en carrera, ¿entendés? Entonces el pendejo de 20 era una molestia. Y creo que es una cosa nuestra que tenemos como si no reconoces lo bueno que tiene el otro, vos sos menos. No, no, no. Y creo que eso es algo que posiblemente nosotros como argentinos tenemos, no es solamente en el tango. O creo que es una mixtura entre ser argentino y tango, trae eso, pero la realidad es que después viajando por el mundo, y esto ya hace muchos años, no es que, digo, antes de la globalización incluso, encontré milongas en Israel, por ejemplo, una cultura totalmente diferente de la nuestra. Entrar a la milonga y decir, pero ¿esto qué se piensan que son? Parece que esto fuera Canning, bailan todos mal y se creen lo que aprendieron el ego de los que bailan bien, pero no aprendieron a Aprendieron lo bailar, peor. ¿no? Claro. Entonces, no sé, creo que el tango tiene esa dualidad, algo maravilloso, pero también te puede despertar cosas oscuras y traértelas muy a flor de piel. Depende de cada uno, ¿no? Muy bueno lo que decís. Te hago una pregunta respecto al vos como, digamos, como profesor. No sé si te hace llamar, ¿cómo te gusta que te digan? Profesor, docente, maestro, enseñante. ¿Cómo te definís en eso? Y después quería preguntarte sobre un método, si tenés un método de enseñanza.
creo que con lo que vamos hablando, creo que te das cuenta que no me gusta definirme, prefiero que lo hagan los demás y si es posible que no me lo digan. No tengo un método. El motivo por el cual no tengo un método es porque considero que si le tengo que enseñar a alguien, le voy a enseñar lo que esa persona necesita. Soy cero egoísta al momento de dar, pero me tengo que asegurar que, que, la, que la persona que quiere tomar clases no sea porque me quiera sumar a su currículum, sino porque quiere aprender de verdad. Y te voy a enseñar lo mejor de mí, pero cómo te queda a vos. Porque vos no tenés que ser yo, sino vos tenés que ser vos. Y cómo vos harías como un movimiento, si se trata de un movimiento, porque venís en búsqueda de un movimiento, cómo ese movimiento te quedaría bien a vos, con tu personalidad, con tu cuerpo y con el cuerpo de tu compañera. Y creo que lo que trataría de sacar a flor de piel es quién sos. Entonces, para eso creo que hay un método, es estudiar a cada alumno, o a cada uno que quiera aprender, voy con una manera diferente. Trato de hacerme entender, porque tampoco es que no puedo usar las mismas palabras para todos, porque no es lo mismo la cabeza de alguien que es pintor a alguien que es matemático. En su cabeza, no hace falta que, no, alguien que tiene una mentalidad de artista entiende, su sensibilidad pasa por otro lado que el otro que lo entiende de una manera más técnica. Entonces, creo que mi método es tratar de saber cómo llegar para que cada uno me entienda, cómo tratar de sacar lo mejor de él mismo. Muy bueno. Y actualmente estás en Florianópolis. Bueno, yo te preguntaba, vos me comentaste que fuiste a dar clases allá y te agarró todo esto. Contanos un poco de cómo está ahora la situación y cómo viene. Vinimos con Florencia con la intención de hacer una gira por Florianópolis, Río, Curitiba, San Pablo, y llegamos acá a Florianópolis y al otro día se decretó cuarentena. Es decir, se vino todo abajo. Y ¿qué querés que te cuente? ¿A nivel cómo está por acá o acá está mejor de lo que los medios de comunicación dicen, digamos? No quiero que te cancelen la transmisión, Lucas. No, todo bien. O sea que yo le digo hay un filósofo español que dice los miedos de comunicación. Totalmente, totalmente. Mira, yo te digo cómo se vive acá. Específicamente acá en Florianópolis, porque todos los estados son diferentes, no todos los estados, la mayoría de los estados están en contra del presidente, por lo cual casi todo el país lleva una política contraria a lo que el presidente dice y se juzga al Brasil por lo que dice el presidente, pero no lo que hace el Brasil, porque el Brasil está haciendo lo que pretende el mundo, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero la gente aquí en Florianópolis se dividió en dos partes. La persona que se deja llevar por los medios de comunicación por dos motivos, por miedo, por el miedo, por esta constante repiqueteo en los medios de comunicación de tener miedo, y otros creo también porque no lo señalen. Entonces hay una mitad de gente que sale a la calle con barbijos 24 horas. Y hay otra mitad un poco más
tranquila, que sale tranquilamente a andar en bicicleta, a pasear, a correr, en moto, en auto, sin barbijo, y que se baja del auto para entrar a un shopping, a un supermercado, a un lugar en donde hay mucha gente, te pone el barbijo. No porque sirva de mucho, porque ya se sabe que no sirve, pero por respeto, por lo que sea. Entras a un supermercado, te pones el barbijo, te toman la temperatura, te pones alcohol en las manos y entras tranquilamente. Entonces, nosotros hace 4 meses que estamos acá, y casi desde la semana 3, o después del primer mes de primer pánico predominante, la gente se relajó un poco, teniendo respeto y cuidado. ¿No? Creo que es eso. Perfecto. Bueno, nosotros ya estamos vamos a ir por ese camino, me parece. Ya se empezó a abrir todo. ¿Y cuándo volvés? ¿Cuándo piensan volver? ¿O ahora van a seguir la gira por Brasil? Mirá, no tenemos ni idea. No tenemos ni idea de cuándo se va a abrir el mercado acá nuevamente, pero sabemos que las cosas se están abriendo acá, que ya hay gente que se está empezando a mover de a poquito. La realidad es que nosotros llegamos y ni siquiera tuvimos tiempo de que la gente se enterara que estábamos acá. Entonces, pero hay gente que son locales, que empezaron a moverse un poquito con algunas clases particulares. Eso significa que la gente se empezó a descontracturar un poco de esta tensión. Pero también hasta ahora no hemos vuelto porque tampoco pudimos. ¿No? Cerraron la frontera y no nos dejaron, no pudimos volver. Entonces, sin contar con que, esto lo tengo que decir, un consulado que cuando tenemos un consulado, tengo muchos años de viajar, muchos años con la compañía, muchas experiencias, voy a decir solamente esta última, que al momento de que un vuelo no sale y decir, bueno, cuáles son los caminos que tengo que llevar para poder regresar a mi país, que vos digas, se cerraron las fronteras, no puedo volver, el vuelo se suspendió. No, las fronteras no se cerraron, hay una frontera abierta. Ok, entonces van a salir micros puestos por el gobierno en algún momento. No, usted puede volver en auto, pero nosotros vinimos en avión, no vinimos en auto. Se puede tomar un Uber entonces. Entonces, vos mirás y que es imposible, más allá del costo, es imposible, un Uber no te lleva a ningún lado, y sin contar que no te estaban diciendo de que el Uber te lo puedes tomar a la frontera, pero ahí el Uber no puede pasar, porque la patente brasilera no podía pasar para el otro lado. Es decir, te estaban dejando en la mitad de la nada. Y entonces fue, bueno, pero siempre pueden cruzar a pie. Entonces... Te dejaron en banda en algún punto. Es que eso es lo que yo veo que le ha pasado a mucha gente en todo el mundo, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Vos actualmente, ¿dónde vivís? ¿Dónde es tu base, digamos? Siempre viví en Aedo, en Buenos Aires. ¿Ahí das clases Digamos, también? ¿Tenés una sala? ¿Tenés algún lugar para dar clases? sí, en mi casa tengo una sala, digamos, tengo una sala grande como toda la casa, digamos, es una sala grande que todos los días voy a ensayar, y los pocos que, como empezamos, ¿no? Yo no me promuevo ni nada, los pocos que saben que capaz que estoy, general profesionales, me piden por tomar clases, y bueno, pero en sí, clases particulares en general, ¿no? Bueno, en cuanto vuelvas y se normalice todo, voy a ir a tomar una clase. Mirá que yo sigo Será un tomando placer, clases, me encanta. Y va a ser un honor. un gustazo. ¿Querés contarnos algo más? Mirá, ya pasó casi 1 hora y media que arrancamos. Mirá, ¿Querés contarme algo de tu etapa ya como con el tema de la compañía? ¿Cómo fue esto de Tango Seducción, que es una compañía que en un momento era muy conocida, había mucha gente como que
has logrado cosas muy importantes con la compañía, Tango Seducción, ¿no? ¿Nos querés contar un poco cómo fue todo este proceso y, bueno, qué pasó si la compañía sigue, no sigue, cómo está el tema ese? Bueno, voy a tratar de ser, no explayarme mucho. En sí debería decir, nunca tuve la intención de armar mi propia compañía, era parte de mi crecimiento como artista el querer dar algo nuevo. En algún momento, estando en Tango Pasión, me sentí un deportista de la danza y no sabía en aquel momento que me quería convertir en un artista. No lo sabía, no era consciente, yo sabía que había algo más. Y quizás yo veía ese espectáculo del cual me había enamorado, que ya hacía 7, 8 años que seguía igual, que le ponían The New Tango Passion y lo único que había cambiado ni siquiera era el póster, porque seguía siendo el mismo póster de Gustavo y Alejandra, sino que recién empezaban los primeros Photoshop, entonces le habían pintado de verde mi traje y el vestido negro de Alejandra lo habían hecho bordó. Y la realidad es que habían agregado un vestuario nuevo a un cuadro. Pero ¿qué pasaba? La realidad es que funcionaba. Y yo creía que había que hacer más, que había que... Y tenía creo que una explosión interna de crear y, y necesité hacerlo. Y como no me escucharon, quizás porque no tenía una trayectoria como coreógrafo, porque era joven, no sé, porque el espectáculo funcionaba como estaba, ¿no? Eh, entonces necesité abrirme. Hubo otros factores condicionantes también, pero lo importante en este caso es eso. Entonces necesité abrirme y crear mis propias ideas. Creía que el show, como en el mundo del espectáculo, el tango necesitaba un salto. En aquel momento habían funcionado coreografías que para el entonces estaba bien. Eran coreografías diferentes como las que yo hacía con Juan. Había el cuadro de los tacos de billar, 4 hombres. Había joyitas para aquel momento que estaban bien, pero los grupales tanguísticamente bailados, digamos, eran como, bueno, sale uno, hace lo suyo, pose, sale uno, y era repetir eso que había estado bárbaro, pero que todo necesita su proceso de crecimiento. Y yo sentí que había que hacer coreografías encrucijadas, crear secuencias complicadas, que hubiera bailarines que las pudieran hacer y que el que viera la coreografía de la planta, desde la platea, viera una cosa, y el que viera del pullman viera un desplazamiento totalmente complicado y diferente. Y, y me puse en marcha, ¿no? Y crear que en cada tango en lo posible dejar una historia y tocarle a alguien. Que si había 2.000 personas, 1.200 personas en las butacas, si había una que había sentido algo en 3 minutos en una de las coreografías, le había tocado como mensaje, para mí era suficiente. Y me fui convirtiendo, sin darme cuenta, sin ser consciente, en ese artista que se daba cuenta que tenía una herramienta, que el arte no está solamente para vanagloriarnos y mostrar cuántos ganchos podemos hacer por segundo, lo cual no quiere decir que no esté buenísimo, ¿no? Me encanta, sigo bailando rápido. Disfruto, es parte de mi esencia. No porque tenga 49 años, ahora voy a salir a hacerme el gabito. Soy Claro. yo y quiero seguir siendo yo y por el momento puedo hacerlo. Veremos cuando no puedo bailar rápido, si quiero seguir bailando, si lo voy a seguir disfrutando, o en qué me transformo. Pero, si bien puedo bailar un tema solamente por mostrar mi técnica, por mostrar cuál es mi estilo, también me gusta hacer algo en donde pueda dejarle algo a alguien.
Y eso fue Tango Seducción. Creo que durante el tiempo de Tango Seducción, lo que sucedió es que vino esta etapa en hablamos antes, que mucha gente se tiró a hacer espectáculos, gente local, gente... No quiero minimizar ni que nadie se sienta tocado, pero quizás gente que no estaba preparada, gente que se supo vender, que tuvo los contactos locales para juntar un trío, 2, 3 parejas locales y vender el show en un teatro importante local, porque era centro cultural. Y después el tango tuvo una mala crítica. Entonces cuando a mí me contrataban, perdón, no es egocentrismo, por más que mi vocabulario sea el tango, las críticas no eran que el tango gustaba mi espectáculo. Entonces cuando el otro espectáculo no gustaba, no es que el tango ya estaba pasado de moda y no gustaba el tango, no había gustado ese espectáculo, pero se bloqueaba, digamos, esa entrada de alguien con pocos recursos artísticos, hacía que al siguiente año un espectáculo de tango no pudiera entrar. Claro. Porque los productores, no, el tango no funciona. Entonces, bueno, ya te habían cerrado y tenías que abrirte mercado en otro lado, ¿no? Y cuando te ibas abriendo mercados, empezó de que quizás hubo gente que empezaba a preguntar cuántos cobraba. Es como si vos, Lucas, te estás rompiendo, estás dando, gastás en tu mejor vestuario, gastás en... Y preguntan, ¿y cuánto cobra Lucas? Tanto. Y yo vengo por la mitad. Entonces llega un momento en donde, después de que tienen mala crítica, te vuelven a ofrecer a vos, sí, mira, Lucas, el año pasado trajimos a esta pareja y no gustó, te queremos de vuelta a vos. Bueno, fenómeno. Es tanto. Y vos decís, no, te queremos a vos, pero con el cachet que nos dio el otro. Y ya no queremos, ¿no? Entonces, el mercado se fue bastardeando, en donde yo pido cierta calidad de técnica y luces sobre el escenario, pero también pido cierta calidad de teatros, micros, para hacer sentir bien a los artistas. Porque habrá empresarios, habrá lo que quiera, pero la gente va a ver al artista. Y entonces yo quiero que el artista, porque lo soy, y considero que quiero que tratara a mis artistas como quisiera que me trataran a mí, o como exigí en algún momento que me trataran a mí. Y entonces ya no podés competir cuando hay productores que te dicen, bueno, pero la gira son 23 funciones y se pasan 20 días, 23 días, 23 funciones y se pasan todos los días arriba del micro, es un hotel el primer día y el último. No. Entonces eso te va cerrando puertas, porque yo pido determinadas cosas que hoy el mercado no quiere dar. Y después entonces, con Samantha hicimos otro show, Tango Revolution, con la intención de decir, bueno, ok, yo no quiero bajar ni el presupuesto de luces, ni de teatros, ni nada de lo que es Tango Seducción, porque se lo ganó, tiene las críticas, la trayectoria para eso. Vamos a hacer otro show un poco más chico, un poco pedir las mismas condiciones para los artistas, pero bueno, tratar de bajar los presupuestos sobre el escenario. La verdad que no salió, digamos, al momento de crear, creo de una determinada manera, no puedo crear pensando en poner 2 tachitos de luces y 3 parejitas. Quiero 8 parejas arriba del escenario, una orquesta. Entonces creo que eso es el motivo por el cual estamos en un momento que yo, artísticamente hablando, como compañía, hice, bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos años. Estoy abierto a que determinados productores se acerquen cuando quieren algo de una cierta calidad. No quiere decir, yo no estoy queriendo decir que no haya otros que no puedan ofrecer la misma calidad, pero digo que hay mucha oferta que le ha bajado el nivel artístico sobre el escenario, técnicamente hablando, no quiero hablar de los que se presentan, y también de las condiciones para los artistas, ¿no?
de que el artista llegue, haya gente esperando, que haya un buen hotel, que haya, que se lo trate como artista, como lo que es. Es eso. Claro. Digamos que ahora estás en un momento, entonces estás en un stand-by, pero que puedes resurgir en cualquier momento la compañía. Estás abierto a posibilidades de reiniciarla, ¿es así? Si te soy sincero, incluso ahora mismo en cuarentena, tengo gente de productores en Europa que están queriendo llevarme para el año que viene. Lo que pasa es que a mí me gusta hablar cuando las cosas están concretas, ¿no? Entonces, por suerte, no se olvidaron, porque acá estamos en esta oferta y demanda, se pueden olvidar fácilmente de lo que hiciste se olvidan lo que hiciste el año pasado más con lo que hiciste hace 4. Pero, por suerte, los productores se siguen acordando, me siguen llamando. Bueno, ojalá que resurja o que se reinicie y vuelva a ser un éxito. Bueno, ha pasado volando el tiempo. La transmisión se cortó, pero ahora voy a editar el video porque este está enterito, esta entrevista está entera, gracias a Dios. Así que la voy a subir para que la puedan tener. Desde ya te agradezco a vos, Gustavo, un placer. Sos un tipo bárbaro, súper, me encanta tu manera de pensar, sos muy reflexivo, me parece que está buenísimo y hace falta un poco más, desde mi punto de vista creo que hace falta eso, parar la pelota, reflexionar un poco y también tener esta autocrítica para tratar de mejorar un poco todo y cómo nos tratamos principalmente entre bailarines con músicos, músicos con cantantes, cantantes con bailarines. Me parece Totalmente. que tenemos como que volver a unificar o intentar tener un idioma común y realmente compartirlo eso. Desde ya te quiero agradecer a vos y le quiero agradecer a Floppy también, acá del Floppy Lucano, que ella bueno, colaboró. Desde ya le mando un beso. Y bueno, ojalá nos veamos acá en Buenos Aires, estemos en contacto y todos los que vean este video están invitados a entrar a tu biografía de Facebook, a que conozcan tu trabajo, los que no lo conocen, y también que estén dispuestos a tomar clase. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Voy a intentar ser un poco más activo con mi Face. Yo a veces onda, ay, mira, Flor me dice, alguien compartió algo tuyo y, ay, yo no lo vi nunca, y entonces yo agarro y lo comparto, pero si no, yo no subo nada. Y te agradezco a vos, Lucas, por haber estado interesado, a tus oyentes que te siguen, que hayan llegado hasta este momento o el que se paró a la mitad, no importa. Gracias por estar interesados de haber escuchado lo que quizás tenía para decir, y a Flor también porque haya hecho que esto existiera, ¿no? Que se hiciera realidad. Bueno, un gustazo, un placer, que tengan bueno, disfruten la playa, no sé si ahora hace frío, hace calor, toda esa No, costa acá se hermosa que tiene. mantuvo. No, la verdad que en eso te puedo asegurar que fue fabuloso, porque mientras ustedes estaban muriéndose de frío, acá tuvimos solamente una semana de 15 grados, el resto es siempre 25 grados mínimo, y encima no hay turistas, así que las playas están casi para nosotros solos. Qué Así que bueno, genial. en qué lugar estás ahora de Floripa? Nosotros estamos en Correo Grande, cerca del centro, pero acá enseguida estás no en las playas del norte, como las que vos estuviste, pero Mole, Joaquina, Galieta, todas esas están muy cerquita, a Uf, 10 minutos, y están casi para nosotros solos. qué hermoso, qué lindo. Bueno, disfrútenlo, chicos. Un beso, un Muchas gracias. abrazo a la distancia y Igualmente. gracias. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Chao, hermano. Saludos. Igualmente.